tanto de nivel de cálculo de estructura, uniones, resistencia de materiales, electricidad. Prácticamente se ven involucradas todas las asignaturas que se dan aquí en el centro. Y por otra parte queríamos que fuese un modelo didáctico de manera que aportásemos algo de valor al centro. No fuese un proyecto de fin de semana, sino algo que pueda quedar para la posteridad y tenga una utilidad, tanto como nos ha servido a nosotros para aprender distintos métodos de trabajo y pequeños detalles sobre el coche que hasta que no te metes con él no lo sabes, para que gente que venga detrás pueda apreciarlo igual que lo hemos visto nosotros. Bueno, la idea inicial que teníamos era hacer un chasis tubular, porque es lo más sencillo que podemos manejar, el tubo de acero, ya que la chapa prensada sería muy problemática, y para ello teníamos una idea parecida a esto, una cosa pequeñita, con su barrita colocado con su cálculo correspondiente y manejable, sobre todo muy manejable. Como se ve, ese modelo muy pequeñito para una persona aproximadamente, y a la hora de trabajar con él en el taller, para ser la primera vez, pues sería ideal. También nos interesamos por un motor de moto. El motivo es igual, es muy pequeño y en él viene compacto motor, caja de cambio y transmisión, ya que como un bloque, y lo único que habría que hacer sería unir la cadena con lo que quisiésemos. Igual, muy manejable y con una simple cogida pues podríamos hacer cualquier tipo de diseño que se nos antojase. Y nos quedamos así. Porque no había motor, era muy caro, no había manera de buscar otra solución, y entonces aparece don José Manuel de la Cruz, que nos regaló un R9 que tenía en desuso. Tenía un problema eléctrico, no sabía qué era, así que lo tenía apartado, lo trajimos aquí a la escuela, que ahí fue donde empezó el proyecto. Y el coche tenía un problema en el alternador y en la batería, de manera que el alternador, con mal uso por defecto, tenía los carboncillos, las pastillas tenía rotas. Entonces no cargaba la batería y lo que tuvo que hacer es comprar una batería nueva. Se intentó reparar el alternador, no era posible, así que se compró otro alternador, se le hizo una limpieza completa del motor porque de tanto tiempo estaba en un gallinero, tenía mucho polvo y con la grasa pues se recuperó el motor, se le extrajeron todas las piezas al coche y nos quedamos solamente con las 4 ruedas y el grupo motor. El resto pues lo llevó un mediano a ciclado. Una vez que teníamos eso, nuestra idea pues ya había cambiado un poco, porque el motor de moto podíamos jugar lo que queríamos con él. Sin embargo, el motor este de coche ya nos ponía que tenía que ser tracción delantera por fuerza, y al tener una bancada propia nos teníamos que ajustar a unos puntos clave que nos iban a condicionar el diseño por un lado, y por otro lado nos iban a ayudar porque ya teníamos unos agujeros y unos puntos para ya basarnos, que sabíamos que iban a ser suficientes para las cargas que íbamos a meter. Por lo tanto, hacemos un rediseño en PVC, porque es un material de bajo coste, que se puede encontrar en cualquier lado, y nos daba la versatilidad de poder hacer prácticamente casi el mismo chasis que habíamos visto al principio de fábrica, pues con esto. Y aquí ya es donde nos empezamos a hacer iteraciones entre cálculo y modelo, cálculo, así, porque por ejemplo podemos ver que aquí en la suspensión pues, acuden prácticamente 6 barras o menos puntos. A la hora de solucionarlo, a la hora de crear un apoyo firme para estas barras, pues me va a condicionar bastante. Y por aquí arriba también le colocamos un techo, porque nos estamos guiando por otro modelo. Claro, aquí ya es cuando realmente empieza una cosa, son los diseños que hacen en papel, otra cosa cuando ya te viene al modelo real, es cuando salen los verdaderos detalles para nuestra capacidad operativa que teníamos en ese momento. Y quedarme entre el diseño del PVC y
dibujos, también teniendo en cuenta los materiales que disponíamos en el taller, pues llegamos a la conclusión que este es el modelo más fácil que podíamos realizar. Se basa en dos largueros, unos apoyos para la suspensión, otros apoyos para la suspensión, que ya no se ve, y un pequeño, un gran arco antivuelco, porque no teníamos noción tampoco para la hora de hacer un coche de qué parámetros seguir, así que nos basamos un poco en los reglamentos de Carcross, que ya nos daban unas secciones de tubo y unos parámetros mínimos para hacer el coche. Empezamos a hacer su cálculo con el programa CEFTRI, es un programa básico de análisis de estructura, de datos, en este caso reformado. Y en todo caso quiero volver a recalcar que se trata de un modelo didáctico, no se trata de ni competición ni de circulación, por lo tanto, simplemente con su rigidez estructural que tiene por sí ya valdría. De todas maneras, lo hemos cargado, le hemos dado una carga, le hemos supuesto una hipótesis de vuelta. No tiene por qué, porque si se trata correctamente, como viene en la ficha didáctica, cada una de las prácticas, es imposible que vuelque el modelo, pero en caso de que volcase, pues hemos hecho una sobrecarga, ahí se puede ver, y después lo hemos vuelto a recalcular con un programa llamado de uso comercial, que es Fibermetal, se utiliza para las estructuras metálicas, y aquí ya nos da la reformada. Están muy exageradas todas las reformadas, hay que tener en cuenta que todas las cargas que se han metido aquí están alrededor, son unos 800 kilos, el doble de lo que pesa el modelo, y este desplazamiento de aquí, pues aunque parece que es muy grande, no llega ni a 5 milímetros. La diapositiva. En el diagrama de flujo es donde vamos a resumir todo el proceso que hemos hecho estos 2 años, que ha sido, básicamente ha sido este bucle hacerlo 20 millones de veces a la hora de la soldadura, y la preparación de la unión sobre todo ha sido más costoso, porque a la hora de unir, como ya me enseñó el señor profesor Félix de Bruno, es más importante la preparación de la unión que realmente después hacer bien aunque también hacer bien el cordón es básico, pero es más la preparación de la unión. Entonces este bucle se repetía continuamente, y ya cuando teníamos lo que es la estructura completa, pues ya pasamos al montaje del motor, accesorios, extracción eléctrica y últimamente y al final la carrocería. Ya vamos a resumir en 4 fotos, 5 fotos, no son algunas más, los 2 años que hemos publicado. Quitamos el modelo de PVC que teníamos antes y nos quedamos otra vez con las 4 ruedas y el motor. Fabricamos los 2 largueros unidos por 2 travesaños que van a ser la base de todo el conjunto. Posteriormente se le monta el arco, son 60 milímetros de diámetro, un tubo circular, y tiene unos tirantes para garantizar su verticalidad. Después se construye los soportes de la suspensión, esto lo toman, costó bastante trabajo, y unos tirantes que iban a ser lo que iban a posicionar recto y lo que iban a absorber las posibles cargas que se sometiese al vehículo. Se une la parte de delante con la parte de atrás con esta barra de aquí. Y una vez que esto unido todo, pues quitamos los apoyos que teníamos, que con esta unidad de suspensión se hundía todo el chasis, le quitamos toda la unión. Y hicimos las primeras pruebas, de hecho una prueba de torsión. Estamos viendo en este caso si las uniones que habíamos realizado pues eran suficientes. Se puede ver la rueda está en el aire, la suspensión está trabajando a tope y en ningún momento ninguna de las soldaduras dio muestras de fatiga ni de crujir. Posteriormente le dimos, con el color cambia mucho, se le dio una capa completa de protección de aluminio,
teórica y se colorearon las barras de acuerdo con lo que se había hecho en el diseño AutoCAD. Por último, empezamos a hacer la carrocería, que está hecha con fibra de vidrio. Para ello creamos una superficie con una tela elástica a la cual le fuimos pegando trozos, parches de fibra de vidrio. Esto es como papel maché, pero a lo bestia. La fibra de vidrio se une con la resina ortostática, bastante tóxica, por cierto, pero se consigue en un acabado en una superficie con poco peso, bastante resistente. De hecho, el conjunto de toda la carrocería que después veremos no llega ni a 20 kilos. Para dar formas especiales, por ejemplo, como los pasos de las ruedas, que fuesen atractivos, teniendo en cuenta que con la tela lo que hacíamos era ir recubriendo entre barra y barra, como luego íbamos teniendo superficies planas, pero por ejemplo las ruedas se quedaban fuera. Pues con un corcho blanco dimos la forma que queríamos dar en este caso este paso de ruedas. Posteriormente lo tapizamos otra vez con la tela elástica, lo tensamos todo y tenemos una nueva superficie de transición que después veremos que hace los pasos de ruedas. Por último, una vez que estuvo todo el coche con la fibra, no es un material que tenga, hay distintos tipos de aplicarlo. Hay una manera que es por negativo, se hace primero la forma que tú quieres en otro material, la dejas con el acabado superficial que quieres y después echa encima la fibra, quita el negativo y te quedas con eso, o la forma que nosotros, que es la directa, que es la que nosotros empleamos, que era sobre la misma tela, echar la fibra de vidrio. El inconveniente es que el acabado superficial no termina de ser el que se quiere, como es tela de fibra, se quedan unos pelitos sobresaliendo que hace que la superficie sea rasposa. Entonces hubo que lijar el coche entero. Y por último, la pequeña imperfección que tenía, tanto cóncavas como convexas, pues hubo que rellenarlas con una masilla de carrocero y las convexas pues lijas. Se le hizo una instalación completa eléctrica donde se hace la luz de posición, se da un coche de verdad y una luz de freno que son completamente operativas. Por delante igual, una con LED de alta luminosidad, sobre estos LED son los mismos que llevan los coches ahora con las luces de día, pues sin algunos faros. Y por último, pues todos los elementos del motor. Se simplificó bastante el sistema del motor porque hay que tener en cuenta que tiene bastante, aunque un coche no es antiguo, ya tiene bastantes sensores y complicaba un poco el esquema eléctrico, así que lo hemos simplificado un poco, teniendo en cuenta que es una maqueta y no va a tener un uso diario, debe soportar todos los requerimientos. Entonces podemos ver aquí perfectamente, que es a lo mejor es verlo después in situ, que cada sistema eléctrico, sistema de refrigeración, aquí se ve un poco el sistema de freno, pues está cada uno en un color para que se pueda ser fácilmente identificable a partir de las fichas de detallado cómo se identifica. Por último, pues una vista trasera de todo el modelo, abrir la boca. Y vamos a pasar a la ficha didáctica, aquí en la última parte, que todas tienen la misma estructura. En la primera parte son 3 folios. La primera parte se puede ver cómo encontrar cada elemento que se va a describir en cada ficha. En la segunda, la práctica propiamente dicha, donde se dan todas las advertencias, recomendaciones y procedimientos. Y por último, unas cuestiones para que el alumno la responda y el docente que vaya a utilizar este material, si le conveniente, lo puede utilizar. Y esto sería como hemos visto. Aquí se puede ver, esto, en este caso, la ficha de encendido, que es la misma que ustedes tienen en el resumen. Se puede ver, pues eso, el motor, un esquema en 3 dimensiones de qué es lo que vamos a
tratar, qué es lo que se va a tratar, qué lo compone y dónde encontrarlo. Después, la práctica completa, si se siguen todos estos pasos, sin salirse de ellos y siempre bajo la supervisión de un técnico de laboratorio o profesor, ya que un motor es delicado, pues no habría ningún problema para llevarla a cabo. Y por último, pues una pregunta para profundizar un poco más en el tema y darle un poco más de valor al modelo didáctico. Con esto mi exposición concluye y si a ustedes les parece bien y el tiempo lo permite, pues vamos a ver el coche. Si no está lloviendo, prefiero bajarlo al patio porque queda a la vista de todo y estaremos más anchos. Si está lloviendo, pues nos acercaremos a la nave, que estaremos a cubierto y lo podremos ver más tranquilamente.
ha quedado salido de capa. Están bien presentados. Bueno, pues continuamos con el proceso. Bueno, pues tenéis la palabra si queréis hacer alguna pregunta. Vicente. Sí, yo te doy la enhorabuena al mío por tu iniciativa y además sé que eres de los alumnos que siempre lo han mostrado en todo, por lo menos mi asignatura y creo que en los demás campos también de otras materias. Por lo que he leído de tu proyecto y demás, has presentado un poco más problemas en la hora del chasis, a la hora de confeccionarlo, la alternativa que está mostrando. Sí, todo esto viene porque el proyecto se comienza mucho antes de cursar una de las asignaturas que eran necesarias, por ejemplo, teoría de estructura. Entonces también uniones, que son dos asignaturas clave, y hubo que ponerse las pilas antes de tiempo para buscar, sobre todo teniendo en cuenta los materiales que disponíamos en las herramientas y las instalaciones a lo que podíamos hacer y nuestras capacidades. Entonces, ya una vez superadas las asignaturas, pues hemos visto que algunos puntos serían mejorables, pero en ese momento era lo máximo que daba. En realidad lo que me estás diciendo es que empezasteis a hacer los primeros bocetos antes de cursar la asignatura de estructura. Sí, sí. Bueno, pues por lo demás te doy la... Bueno, yo me quiero unir a Vicente y darte la enhorabuena porque creo que es un magnífico trabajo, además lo que estoy abajo, y parece una tontería, pero es casi una cosa muy complicada poner un motor en marcha, y más si encima lo pones dentro de un vehículo que ya además va a ser independiente, que es lo que comentábamos que es muy complicado el tema de por ejemplo, del combustible. Es una cosa muy delicada, entonces creo que has hecho un magnífico trabajo. ¿Vale? Te voy a preguntar una cosilla, y es, pones en el proyecto que el vehículo cumple el reglamento Crash Cross. Sí, ¿nos podrías explicar un poco de qué va esto? Sí, bueno, realmente más que cumple, se basa en el reglamento de Calcross, que establece unas secciones mínimas a la hora de crear un chasis tubular para la automoción. Dice que cualquier vehículo, modelo que se quiera presentar a este certamen debe de cumplir unos requisitos mínimos que son está fabricado en tubo de acero estirado en frío con un 0,22% de carbono, tiene que contar con dos arcos de seguridad, uno delantero y otro trasero, con un diámetro no menor de 40 milímetros, y después el resto de la estructura tiene que estar confeccionada con el mismo tubo de acero con un diámetro no inferior a 35 milímetros. A partir de ahí, a partir de esos 25 milímetros y de los materiales que disponíamos en el taller se ha confeccionado el modelo. Por eso, por ejemplo, el arco antivuelco en este caso, el reglamento ese especifica que debe ser como mínimo de 40 milímetros, en nuestro caso el arco principal tiene 60 milímetros de diámetro y el tirante que lo sujeta tiene 40. Yo quiero preguntarte de quién partió la idea de hacer este diseño, este prototipo, que te has dicho que incluso fue antes de cursar algunas asignaturas, y con lo cual ya lo tienes bastante claro lo que querías hacer, ¿no? Bueno, todo esto empieza bastante atrás. Siempre he tenido gran afinidad hacia el mundo de la automoción, y en Málaga, yo empecé a estudiar la carrera en Málaga y allí me uní a un grupo que es la EcoShell Marathon. Se trata de hacer un vehículo que haga el mayor número de kilómetros posibles con un litro solamente de gasolina. Para ello hubo que diseñar un vehículo completo, chasis, dirección, todo, teniendo en cuenta que íbamos a basar en ruedas de bicicleta, motores de muy pequeña cilindrada, comerciales,
y a partir de ahí pues ya empecé a lo que sería diseño y fabricación de modelos. Cuando llegué aquí a Almadén pues hubo ecos de que había hecho esa pequeña incursión y Santiago me empujó a que aquí podíamos hacer algo más interesante, y a partir de ahí fue cuando empezó la asignatura a llevarse a cabo. Luego, la segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿el montaje mecánico te ha ido a alguien? ¿No? Santiago y algún compañero ocasionalmente para montar alguna pieza que fuese un poco más grande. Pero... que no habéis hecho uso de ninguna ayuda de ningún mecánico. No. Bueno, y por último, pues felicitarte por el trabajo. Creo que es un trabajo de aventureros, es un trabajo de empezar una cosa y no saber dónde vamos a acabar, de que va superando cada una de las dificultades que se van encontrando. Y nada, felicidades también a los padres por el magnífico trabajo que ha hecho. Y nada más, si nos permiten, liberamos con la nota y se lo transmitimos lo antes posible. Yo espero que sea útil, el coche se queda aquí en la escuela, a disposición de la asignatura que la para vosotros. Muy bien. Muchas gracias.